¿Alguna vez se topó con alguien que de muy animado pasó a muy desanimado? ¿O qué tal alguien que ha perdido el interés en sus pasatiempos? Si es así, puede que conozca a personas que sufren de bipolaridad o depresión, los cuales son llamados trastornos que afectan a la mente. Todo esto hoy, véalo en Los Doctores. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Bienvenidos a Los Doctores. Hoy nos adentraremos en la mente humana y conoceremos ciertos trastornos que se pueden padecer. Si conoce personas que pasan de periodos de euforia o alegría a periodos de tristeza profunda, probablemente esté frente a un paciente con trastorno bipolar. Es muy importante diferenciar entre un paciente que tiene trastorno bipolar de aquella persona que simplemente está manifestando los altibajos de su vida. Y nos vamos a ayudar con estas caritas feliz para la euforia y triste para la parte depresiva del trastorno bipolar para graficar un poco los síntomas de estos pacientes. Comencemos con ansiedad y tristeza. Eso va a ser en la parte depresiva de los pacientes con trastorno bipolar, mientras que en la parte eufórica van a presentar alegría extrema. En la parte de tristeza, pérdida o aumento de peso. Ahora, esta alegría extrema que presentan estos pacientes con trastorno bipolar puede sonar como algo bueno, pero en realidad los hace un poco descuidados y no van a calcular el riesgo de sus actos. Pero tenemos otros síntomas que se los considera mixtos, tanto en el periodo de euforia como en el periodo de tristeza, dentro de ellas el insomnio. En el periodo de euforia también vamos a tener que estos pacientes hablan más rápido que el resto de las personas. Y otro de los síntomas, dificultad para concentrarse. Esto es mixto para ambos. Y por último, estos pacientes con euforia extrema van a presentar seguridad excesiva, lo cual se relaciona con el hecho de que no calculan el riesgo de sus actos. Es muy importante diagnosticar este trastorno y darle el tratamiento adecuado. Así es, Denise. Para eso nos acompaña hoy la psicóloga Daimaris Campos, que nos va a hablar un poco más de cómo enfrentarnos a estos síntomas y estas patologías que puede producir un trastorno bipolar. Daimaris, ¿cuáles serían los signos o síntomas principales para determinar si algún familiar o amigo tiene un trastorno bipolar? Bueno, aquí hemos enumerado algunos. En el estado de manía, el paciente siente que puede hacer muchas cosas a la vez, que no se cansa, su energía es inagotable, no duerme lo suficiente, es decir, con 2 o 3 horas de sueño él siente que ya, o ella siente que ya está reparada completamente, tiende a hacer varios proyectos a la vez, siente como que, o pudiera sentir que tiene una habilidad especial o un don especial. Esos serían los casos de euforia. En el estado de euforia o manía. Sin embargo, en estos pacientes de esa fase de euforia o manía pueden pasar directamente a lo otro, que es la depresión. Exactamente. Generalmente las fases de manía son mucho más cortas y las de depresión son más largas. Ellos, al reconocer la fase anterior que tuvieron, se sienten deprimidos por todas las cosas que hicieron o cómo se sintieron, se pueden sentir deprimidos. ¿Estos trastornos bipolares se pueden presentar desde la infancia? Exactamente, desde la infancia se pueden presentar, aunque los estudios indican que en la adolescencia y a principios de la edad temprana, es decir, de la edad adulta temprana, se manifiestan los síntomas. Daimaris, ¿y los pacientes que tienen este tipo de trastornos están conscientes de cuando están en la parte de manía del trastorno y en la parte de depresión del trastorno? Generalmente el trastorno bipolar o la persona que sufre de trastorno bipolar conoce de su enfermedad, pero cuando está en la fase maníaca, es decir, cuando está en la fase de crisis, ahí puede ser que descuide la medicación y que no reconozca sus síntomas. Por eso es muy importante la familia que sirva como un termómetro para decirle, hey, algo está mal, algo está sucediendo. Por ejemplo, yo tenía un paciente que me decía, yo sé cuándo voy a empezar con mi crisis porque empiezo a fumar. Entonces eso es un indicador de que el paciente ya se conoce y ahí puede empezar una crisis. Pero ¿cómo se detecta el trastorno en su inicio? ¿Cómo saber que una persona está en este trastorno y no simplemente está deprimido o simplemente está alegre? Exactamente. Es una persona que, por ejemplo, tiende a tener muchos proyectos a la vez, pero no termina ninguno. Tiene exceso de gastos, muchos gastos, tiende a endeudarse, a consumir drogas, a tener un aumento en la sexualidad, en el alcohol. Y puede ser agresivo, puede llegar a ser agresivo. ¿Y esto lo determina el paciente propiamente o el paciente y la familia? El paciente ve que existen situaciones que se están yendo fuera de control. La familia, por supuesto, determina de que algo no está bien y entonces generalmente acuden al médico. Lo más importante es acudir al médico en fases tempranas, lo más pronto posible.
Daimari, ¿cuáles serían los tratamientos actuales a seguir en estos trastornos? El tratamiento tiene un enfoque multidisciplinario. Estaría el tratamiento médico, que se basaría en estabilizadores del ánimo para evitar recaídas. Generalmente no existe una cura de la enfermedad, pero sí se pueden evitar recaídas. También existe el tratamiento psicológico, donde el paciente aprende a identificar sus síntomas cuando va a caer en crisis, cómo evitar el estrés y cómo no consumir sustancias o hacer abuso de otro tipo de sustancias dañinas. Es importante también el tratamiento social, es decir, el apoyo social y familiar que le puede brindar al paciente. El entorno de él. El entorno. Para esto se dan recomendaciones muy específicas. Por ejemplo, el paciente bipolar debe tener un hobby, algo que lo apasione, las cosas que le gustan. ¿Hay algún desencadenante o algún factor psicológico en la infancia que pueda llevar a un trastorno bipolar? Bueno, lo fundamental del trastorno bipolar tiene mayor incidencia cuando existen antecedentes genéticos o hereditarios. También algún desajuste a nivel cerebral y, por supuesto, aquellos acontecimientos vitales que pueden marcar la vida del sujeto, ya sean positivos o negativos. Y la familia debe ser un apoyo muy importante y fundamental en el paciente. Muy importante. Para que el paciente aprenda a identificar su crisis, la familia saber cómo manejarlo y cómo acudir prontamente al médico. Perfecto. Daimari, ¿y cómo conseguimos que ese paciente se tome la medicación si su fase maníaca es tan buena, entre comillas, para él? Hay que tratar de que el paciente identifique sus síntomas. Eso es algo muy difícil, pero yo les digo que es como un termómetro. Ellos aprendan a tener un termómetro cuando están en su fase maníaca, qué hacen, cuando están en su fase depresiva, qué hacen. Para que sepan reconocer. Para que sepan reconocer y diferenciar. Es difícil, pero es poco a poco, es una enseñanza y es una concientización de todos sus síntomas. Eso, sobre todo tener conciencia de que está sufriendo, está padeciendo este trastorno y saber en qué momento ya debe acudir a su medicación o tener sus momentos de control y sobre todo el apoyo de la familia. La medicación debe ser continua, por eso es importante el especialista, para que tome la medicación tal como se la indica el especialista. Así es, Daimaris, el tratamiento es muy importante y por eso nos vas a seguir acompañando en el resto del programa. Amigos, vamos a seguirnos adentrando en el cerebro humano y en los trastornos mentales. Ya regresamos. En esta etapa universitaria, ¿no? Con tantos cambios y tanto estudio y tal, se suelen dar muchos trastornos mentales. Estamos de vuelta con los doctores. Aún en la actualidad se mantiene el estigma de los pacientes con trastornos mentales. Nuestro objetivo es concientizar tanto a los pacientes, familiares y a la población en general de que se los puede incluir en la sociedad de una forma muy natural. Así es, Cecilia, y hoy hemos invitado a nuestra psicóloga Daimaris y a Juan José Vintimilla, que es el representante de Active Minds en Ecuador. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. ¿En qué consiste la organización que ustedes llevan aquí en Ecuador? Básicamente, la ONG empezó en Estados Unidos. Ellos buscan concientizar a los jóvenes universitarios acerca de la salud mental. Por ese motivo empecé el movimiento aquí. Yo mandé un correo a los estudiantes de mi universidad y vi quienes estaban interesados en empezar con esta causa. En esta etapa universitaria, ¿no? Con tantos cambios y tanto estudio y tal, se suelen dar muchos trastornos mentales que la gente a veces confunde, ¿no? Con ansiedad o con tal, y es por el estrés que tiene uno en la vida universitaria. Sí, estudios han demostrado que las personas que más deterioro pueden tener en salud mental son precisamente los estudiantes universitarios, producto que ellos estudian hasta altas horas de la noche, consumen café, cigarrillos, drogas para poder mantenerse alertas, vigilantes ante todo lo que tienen que aprender, el estrés que conlleva la vida universitaria y todo el desempeño profesional que después es un reto para ellos. Entonces, precisamente el estudiante universitario, no por consume ser... muchos estimulantes que están bien vistos, entre comillas, ¿no? Pero que realmente son estimulantes. Sí, sustancias energizantes o refrescos energizantes que realmente ellos piensan que son necesarios para la vida universitaria y eso les conlleva a un deterioro de la salud mental. ¿Cómo funciona tu organización? ¿Cómo las personas pueden acudir al movimiento? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es realizar campañas, actividades, incluso talleres para disminuir el estrés, asimismo campañas informativas para que más que nada empiecen a conocer sobre el tema.
Mucha gente tiene falta de conocimiento y no pueden diferenciar entre estar triste o estar deprimido, o el estrés o la ansiedad. Entonces, a través de nuestras campañas informativas buscamos que ellos puedan conocer más, identificar más qué es lo que tienen y poder buscar ayuda profesional. Como hablábamos en el bloque anterior, un estudiante universitario que tenga un trastorno bipolar y pase por una fase maníaca, él lo vería como perfecto en una época de exámenes o algo así, ¿no? Porque quedaría muy enmascarado, porque normalmente hacemos un poco de cosas un poco locas cuando estamos en la universidad en exámenes. Queremos estudiar igual 24 horas seguidas y no llegas al examen. Claro, eso podría enmascarar una fase maníaca de un trastorno bipolar. Sí, y también existen muchos mitos alrededor de las enfermedades mentales. Después que un estudiante universitario padece una enfermedad mental, cómo lo integra la universidad, cómo lo integran sus amigos, cómo lo integran los profesores para que no pierda materias, cómo logra su carrera o no, en dependencia de la patología y en dependencia de la crisis que tenga. Lo que pasa es que muchos de estos pacientes sienten temor de ser, como lo mencioné al inicio, de tener el estigma de que tienen un trastorno mental. Entonces tratan de ocultarse en otro tipo de actividades por temor a que sean excluidos de la sociedad o ser excluidos de la familia y los vean como personas diferentes. Es también importante decir que en esta etapa universitaria se da lo que es el bullying y todo ese abuso entre estudiantes universitarios, y es importante atenderlo. Y no tener miedo de asistir a un psicólogo, no tener miedo de asistir a un psiquiatra. Cuando se necesita ayuda es importante buscarla, no quedarse relegado en mis miedos, en mis ansiedades, sino buscar la ayuda oportunamente. ¿Recibes muchos correos o muchas cartas de gente que necesite ayuda de ustedes? ¿Sí lo asumen bien o también les cuesta un poco entrar en tu organización? Claro. Bueno, realmente sí. En primera instancia, ellos sí sienten un poco de miedo, no quieren hablar mucho del tema. Más bien, al comienzo me preguntan de qué se trata. Entonces es un poco difícil, ¿no?, cómo tratar con ellos, intentando cuidar el tema de la salud mental, intentando cuidar que no vayan a tener ese estereotipo de que entonces están locos o son diferentes o son raros. Realmente lo que uno hace ahí, en ese caso, es intentar ponerse en su lugar. Hablar con ellos, explicarles que no es nada del otro mundo. Sí recibí mucha gente interesada en el tema, gente que quería involucrarse y es algo bueno, realmente he tenido resultados. La gente se preocupa más por la salud mental de lo que uno cree. No solamente que no es nada del otro mundo, Juan José, sino que increíblemente el mayor consumo de medicamentos a nivel mundial es de antidepresivos o ansiolíticos, gente que tiene problemas de ansiedad y gente que tiene problemas de depresión. O sea que es muchísimo más frecuente de lo que nosotros pensamos. Sí, pero lamentablemente en nuestro medio ir a donde el psicólogo es un tabú prácticamente. La gente se siente rara y evita hablar de ese tema o evita ir donde el psicólogo, cuando en otros países o en otras sociedades es lo más común y es lo más normal. Sí, precisamente encontrarse en este tipo de organización es muy importante porque ellos descubren que hay otros chicos que tienen sus mismos problemas, que tienen sus mismas patologías, sus mismas depresiones, sus mismos miedos, problemas con anorexia, problemas con bulimia, con drogas tecnológicas, consumos, dificultades con los padres, dificultades a la hora de elegir una carrera. Entonces todo esto es importante, poder acudir a un psicólogo y no pensar de decir de que el psicólogo no me va a ayudar o que todos son iguales o que todos están locos, porque con el psicólogo y los psiquiatras también existen estigmas y por eso ese estigma y esos mitos o falsos mitos se extienden en todo lo que es la salud mental. Claro, lo difícil es encontrar esa barrera o superar esa barrera en la que dices, yo soy así o es que necesito realmente ayuda, ¿no? Es muy importante que el universitario cuide de su salud mental, que se sienta listo para cuando salga de una carrera universitaria se pueda encontrar con un mundo laboral que suele a veces ser fuerte, que suele a veces ser muy duro. Entonces es importante prepararse para ese motivo, prepararse también para escoger la carrera adecuada y después no tener un fracaso académico. Eso es muy importante. Juan José, gracias por la información que nos has proporcionado, es de mucho interés para muchos jóvenes y lo mismo a ti, Daimaris, por acompañarnos. Todas estas patologías son de mucha importancia que debemos aprender a identificar y a reconocer para evitar problemas posteriores mayores, con mayores secuelas como por ejemplo el suicidio. Nos acompañas en el siguiente bloque. Ya volvemos con más. Se dice que cada 5 mujeres que intentan suicidarse, hay 3 hombres que lo hacen.
las mayores dificultades en pacientes con cuadros depresivos es poder determinar si efectivamente es un cuadro de depresión clínica o está simplemente triste por algún acontecimiento en su vida. Determinar esta diferencia es muy importante y por eso hemos invitado el día de hoy a la psicóloga Campos. Bienvenida, Daymaris. Muchas gracias por invitarme. Daymaris, una depresión a veces puede llevar a un suicidio. ¿Esto es así o no todas las depresiones llevan al suicidio? ¿Y qué tanto se puede incidir esto de la depresión en un suicidio de una persona? Bueno, se estima que el 80% de las personas que se suicidan están deprimidas. El suicidio puede ser por varias causas. Este 80% por depresión, por enfermedades mentales, por padecer otro tipo de enfermedad o por situaciones estresantes. En tu experiencia, ¿cuáles son las causas más comunes de la depresión? La depresión, precisamente, estábamos hablando sobre las situaciones estresantes en la vida del sujeto. El sujeto piensa que no tiene salida, que ya lleva mucho tiempo con sus estados y piensa de que ha hecho todo lo posible y no ha salido. ¿Cuál sería el límite o el punto de cambio entre una preocupación o una tristeza para llegar a una depresión? Bueno, efectivamente, todos nosotros en nuestra vida hemos sufrido en algún momento un estado de tristeza, de dolor, debido a alguna situación que nos acontece. Pero cuando esto se va más allá de los límites, digamos en el tiempo, más de 6 meses, afecta el área laboral, el área social, entonces ya podríamos estar hablando de una depresión mayor que esté incidiendo negativamente en este sujeto y necesita un tratamiento. Daymaris, existe la idea de que dicen, ¿no?, que las mujeres se deprimen más frecuentemente, pero que no llegan tanto al suicidio. Sin embargo, el hombre deprimido que llega al suicidio sí que lo comete realmente. ¿Esto es así? Bueno, se dice que cada 5 mujeres que intentan suicidarse, hay 3 hombres que lo hacen. Es decir, la mujer se intenta suicidar más. Sin embargo, el hombre, por cada 5 muertes de hombre, existen 3 mujeres que se mueren. En el hombre es mucho más violento la muerte y sí se hace el acto se ejecuta muchas veces en mayor cuantía que con la mujer. Daymaris, ¿y cómo ves? Daymaris, es bastante interesante lo que acabas de mencionar. ¿A qué se debe? A más de ello, otra pregunta, la incidencia o la frecuencia en adolescentes. Bueno, la incidencia en los adolescentes cada vez está creciendo más. Se estima que en algunos países es la 3ª causa de muerte en los adolescentes, es la causa de suicidio y depresión. Y me preguntaba sobre... ¿Por qué se ve este mayor número de muertes por depresión, de suicidio, en los hombres que en las mujeres? En los hombres que en las mujeres. Porque generalmente el suicidio en el hombre es mucho más violento. El hombre trata de buscar mecanismos como el ahorcamiento, la muerte por arma de fuego, que es mucho más violento que los métodos que usa comúnmente la mujer, que son los cortes con armas blancas o envenenamiento, que son los más frecuentes. Algo muy importante es que la persona deprimida o con depresión no se da cuenta de su estado anímico. ¿El rol de la familia juega un papel importante aquí? Exactamente. La persona deprimida no se da cuenta del estado anímico. Muchas veces la familia no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor de este sujeto. Lo más frecuente es que le dicen, sal de ese estado, tú sí puedes estar bien, y eso es precisamente lo que más le molesta, porque por sí solo el paciente no puede salir, necesita un tratamiento médico. Esto es muy importante recalcar. Si tenemos un familiar, un conocido que sufre de depresión, no esperemos a que él salga solo o simplemente decirle, oye, sal adelante. Necesita el tratamiento especializado adecuado para él. Ahora, también hay pacientes que manifiestan que están deprimidos, pero hay personas que no les creen, que piensan que solamente quieren llamar la atención. ¿Cómo se puede determinar en realidad si esta persona de verdad está en un estado perenne de tristeza, que sufre de una depresión, de una persona que quiere llamar la atención por algún otro motivo? Bueno, tenemos que estar muy atentos a los síntomas, es decir, si es una persona que llora mucho, si es una persona que pasa mucho tiempo durmiendo, si está irritable, puede estar en algunos momentos irritable, si siente que ya no se interesa por las cosas de la vida, las cosas que antes disfrutaba, ya no las disfruta. Entonces tenemos que estar muy atentos a los síntomas de una persona depresiva. ¿En qué momento necesitan medicación? ¿En qué momento necesitan medicación? Bueno, precisamente cuando una persona nos dice que quiere morir, que la vida no tiene sentido. Muchas veces estas frases son difíciles de detectar, incluso para los médicos son difíciles de detectar, que la frase no tiene sentido, de que no importa, ya sin mí, no va a pasar nada, la vida continúa. Entonces tenemos que estar muy atentos hacia esos momentos, también el tiempo que lleva el paciente sufriendo de la depresión o cómo ha afectado en su vida laboral. Es decir, hay personas que pierden los trabajos, ya no pueden atender a sus hijos, aunque quieran hacerlo, no pueden. Entonces ahí es necesario el tratamiento. Esto es muy importante porque muchas veces cuando inicias el tratamiento con medicina, con pastillas, tabletas para depresión, muchos pacientes son renuentes a cumplirla
porque la acusan de dependencia, de que les quita otro sentido. Yo creo que, regresando al punto inicial, el entorno familiar juega un papel muy importante para cuidar a ese paciente. Sí, es importante lo que has dicho con respecto al tratamiento médico. El tratamiento de la depresión no solamente es médico, sino también psicológico, la ayuda social, la ayuda de la familia y de muchas entidades que están alrededor del paciente. Pero es necesario destacar que hay que tener cuidado con los medicamentos, hay que asistir a un médico especializado. Así es. Porque con esos mismos medicamentos las pastillas también intentan sus muertes, es decir, tratan de autoinfligirse una muerte con ese medicamento psiquiátrico. Por eso la familia también tiene que tomar medidas sobre dónde van a estar esos medicamentos, cada cuánto tiempo se van a administrar, si hay cuchillos a la vista, si hay botellas de cloro o de alguna sustancia que pueda hacer daño al paciente, poderlas retirar a tiempo para evitar daños mayores. O sea, no solamente tratamientos farmacológicos, también tiene que llevar una terapia y un entorno familiar que favorezca que el paciente pueda salir adelante. Necesita bajar los niveles de estrés, si tiene mucho estrés en su trabajo, y el tratamiento, es decir, la cura por la palabra, porque generalmente estas personas han tenido este estado de depresión por mucho tiempo y es necesario tener una terapia para poder lidiar con todas estas características personológicas, por todas las situaciones estresantes que ha pasado el sujeto y poderlas mejorar en la vida del sujeto. Muchísimas gracias, Damaris, por habernos acompañado. Amigos, no lo olviden, hay que prestarle mucha atención al tiempo que dura la tristeza de uno de nuestros familiares para saber si sufre de depresión. Y si este es el caso, darle el apoyo que necesita y el tratamiento adecuado. Recordemos que la depresión tiene solución. Y los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de su programa Los Doctores. Recuerden que este es su show para sentirse bien. Es muy importante diferenciar entre un paciente que tiene trastorno bipolar de aquella persona que simplemente está manifestando los altibajos de su vida. Y no tener miedo de asistir a un psicólogo, no tener miedo de asistir a un psiquiatra. Cuando se necesita ayuda es importante buscarla.